¿Y si te dijera que el espejo en tu baño no solo refleja tu imagen, sino también otros mundos? Mundos donde todo está al revés, donde arriba es abajo, y donde tu propia vida podría ser completamente diferente. Esto le pasó a Adrián, y lo que descubrió cambió su vida para siempre. Bienvenidos a Cuentos de Otro Mundo, donde cada historia te llevará más allá de lo imaginable. Adrián siempre había sido un hombre curioso, uno de esos tipos que no podían dejar pasar algo fuera de lo común sin investigarlo hasta el fondo. Vivía solo en un pequeño apartamento en una ciudad bulliciosa, rodeado de libros viejos y objetos insólitos que coleccionaba en sus ratos libres. Pero nada en su vida lo había preparado para lo que estaba a punto de descubrir aquella noche. Todo comenzó cuando Adrián tropezó con el espejo del baño mientras intentaba cambiar una bombilla. El espejo, que había estado colgado en la pared desde que se mudó al apartamento, cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. Cuando se agachó para recoger los pedazos, notó algo extraño: los fragmentos no reflejaban su rostro como debería. En lugar de ver su cara partida en trozos distorsionados, parecía que cada pedazo mostraba un escenario diferente, como si fueran ventanas a otros lugares. Uno de los fragmentos mostraba un cielo invertido, donde las nubes flotaban hacia abajo. Otro reflejaba un bosque, pero los árboles crecían horizontalmente, como si la gravedad no existiera. Intrigado y un poco nervioso, Adrián decidió reparar el espejo. No era un experto en manualidades, pero tenía paciencia y una buena cantidad de pegamento en su armario. Mientras trabajaba, notó que cada vez que unía dos pedazos, una luz tenue emergía de las grietas, como si el espejo estuviera vivo. Las luces eran de diferentes colores y parecían vibrar con una energía que Adrián no podía explicar. En ese momento, sintió una mezcla de emoción y temor. ¿Qué estaba haciendo exactamente? ¿Y por qué sentía que este espejo lo estaba observando? Cuando terminó de reparar el espejo, ya era tarde. Estaba exhausto y decidió dejarlo sobre la mesa de noche antes de acostarse. Pero esa noche, Adrián no pudo conciliar el sueño. Algo en el aire del cuarto parecía diferente, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Finalmente, cedió al cansancio y se quedó dormido, aunque no por mucho tiempo. A eso de las 3 de la mañana, despertó sobresaltado. El espejo estaba emitiendo luces nuevamente, pero esta vez eran más intensas. Cada grieta proyectaba un resplandor diferente, y Adrián juraría que podía escuchar un zumbido bajo, casi imperceptible, que provenía del vidrio. Se levantó de la cama, hipnotizado por el espectáculo. Sin pensarlo demasiado, tocó el espejo con la punta de los dedos. En ese instante, sintió una sacudida eléctrica que lo atravesó de pies a cabeza. La habitación giró a su alrededor, y todo se volvió negro. Cuando recuperó la conciencia, Adrián estaba de pie en un lugar que reconocía vagamente, su propio apartamento. Pero algo estaba mal. Todo estaba invertido. La puerta del baño estaba en la pared opuesta, las fotos enmarcadas colgaban boca abajo, y el reloj de la cocina giraba en sentido antihorario. Adrián caminó hacia el espejo, que ahora estaba intacto, y lo que vio lo dejó sin aliento. Su reflejo no lo imitaba. En lugar de moverse en sincronía con él, el reflejo lo miraba fijamente, como si tuviera vida propia. Adrián retrocedió, confundido y asustado. ¿Dónde estaba? ¿Qué era este lugar? Y lo más importante, ¿cómo iba a regresar a casa? Adrián no podía creer lo que veía. El apartamento en el que se encontraba era idéntico al suyo, pero todo estaba al revés. Caminó hacia la mesa de la cocina, donde una taza de café flotaba boca abajo sobre una bandeja. Al intentar tocarla, descubrió que no era una ilusión óptica. La gravedad en este lugar funcionaba de manera completamente diferente. La taza no cayó cuando la empujó, en cambio, flotó hacia arriba, como si el techo fuera el suelo. El espejo seguía allí, intacto, pero ahora parecía más grande, como si estuviera vivo. Adrián sabía que tenía dos opciones: quedarse y tratar de entender qué estaba pasando, o intentar regresar a su mundo. Pero algo dentro de él le decía que debía explorar más. Después de todo, ¿cuántas veces en la vida tienes la oportunidad de ver algo tan extraño? Decidió probar el espejo nuevamente. Esta vez, cuando tocó su superficie, sintió un tirón aún más fuerte que antes. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró en otro lugar completamente diferente. Este segundo mundo era aún más extraño que el primero. Aquí, las emociones humanas eran visibles como colores en el aire. Cuando una mujer caminaba por la calle con una sonrisa, dejaba un rastro dorado detrás de ella.
Un hombre que discutía con un vendedor en el mercado lanzaba destellos rojos que flotaban en el ambiente antes de desvanecerse. Adrián observó todo con asombro. Nunca había visto nada parecido. Se acercó a un niño que jugaba con un perro en un parque. El niño reía, y cada vez que lo hacía, pequeñas chispas azules salían de su cuerpo, flotando como burbujas hacia el cielo. Adrián extendió la mano para tocar una de las burbujas, pero ésta desapareció antes de que pudiera hacerlo. Era como si las emociones aquí tuvieran vida propia. Pero no todo era hermoso en este mundo. Cuanto más tiempo pasaba allí, más notaba algo inquietante. Las personas evitaban mirarlo directamente. Era como si supieran que no pertenecía a este lugar. Adrián comenzó a sentirse incómodo, como si estuviera invadiendo un espacio que no le correspondía. Decidió regresar al espejo, pero esta vez fue más difícil encontrarlo. Parecía moverse, ocultándose entre los edificios y los árboles, como si no quisiera que lo encontrara. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logró localizarlo en un callejón oscuro. Sin pensarlo dos veces, tocó su superficie. La sensación de vértigo lo invadió nuevamente, y cuando abrió los ojos, estaba en un tercer mundo. Este último lugar era diferente a todo lo que había visto antes. Era un reflejo casi perfecto de su propio mundo, pero con una diferencia crucial. Todo lo que había hecho en su vida estaba invertido aquí. Las decisiones que había tomado en su realidad eran exactamente opuestas en este mundo. Por ejemplo, en su vida, Adrián había abandonado una carrera como artista para trabajar en una oficina. Pero aquí, era un reconocido pintor cuyas obras se exhibían en galerías de renombre. Fue entonces cuando lo vio, a sí mismo. O más bien, a su otro yo. Este Adrián caminaba por una calle cercana, vestido con ropa elegante y una expresión confiada en el rostro. Adrián lo siguió, fascinado y confundido a partes iguales. Observó cómo su doble entraba en una cafetería y se sentaba a charlar con amigos. Todo en este mundo parecía más vibrante, más lleno de vida. Adrián no podía evitar preguntarse, ¿qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes en su vida? ¿Habría sido más feliz aquí? Pero justo cuando estaba a punto de acercarse, algo extraño ocurrió. El otro Adrián levantó la vista y lo miró directamente, como si supiera que estaba allí. Adrián sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba solo en este mundo, y algo le decía que pronto descubriría algo que cambiaría su perspectiva para siempre. El otro Adrián no apartaba la mirada. Era como si pudiera ver a través de él, como si supiera exactamente quién era y por qué estaba allí. Adrián sintió un nudo en el estómago mientras observaba cómo su doble se levantaba de la mesa en la cafetería y caminaba hacia él. No había escapatoria, este encuentro era inevitable. Cuando estuvieron frente a frente, el otro Adrián lo saludó con una sonrisa cálida pero cargada de algo más, una mezcla de comprensión y advertencia. Adrián quería hablar, hacer preguntas, entender qué estaba pasando, pero las palabras no salían. En cambio, simplemente observó mientras su doble comenzaba a caminar, señalando con un gesto que lo siguiera. Lo llevó a un parque cercano, un lugar tranquilo donde los dos podían hablar sin interrupciones. Adrián notó algo extraño. Aunque este mundo era prácticamente idéntico al suyo, todo aquí parecía más vivo, más vibrante. Los colores eran más intensos, los sonidos más claros, y hasta el aire parecía más ligero. Era como si este mundo fuera una versión mejorada del suyo. El otro Adrián se detuvo bajo un árbol y señaló un banco. Se sentaron uno frente al otro, y Adrián finalmente encontró el valor para hablar. Quería saberlo todo. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué sus vidas eran tan diferentes? Pero antes de que pudiera formular una sola pregunta, el otro Adrián comenzó a explicar. Este mundo, le dijo, era una especie de reflejo perfecto de su realidad, pero con una diferencia crucial. Aquí, todas las decisiones que Adrián había tomado en su vida eran opuestas. Donde Adrián había elegido seguridad, este otro había optado por riesgo. Donde Adrián había abandonado sus sueños, este otro los había perseguido con todo su corazón. Y aunque Adrián siempre había pensado que estaba tomando las decisiones correctas, ahora no estaba tan seguro. El otro Adrián le contó que este mundo no era solo un reflejo, sino una advertencia. Cada vez que alguien cruzaba el espejo, alteraba ligeramente el equilibrio entre los mundos. Si Adrián seguía explorando, corría el riesgo de dañar ambos universos, incluyendo el suyo propio. No era solo una cuestión de curiosidad, era una responsabilidad. Adrián escuchó atentamente,
procesando cada palabra. Sabía que el otro Adrián tenía razón, pero también sentía una profunda tristeza. Había tantas cosas que quería preguntar, tantas experiencias que quería vivir. Sin embargo, algo dentro de él entendió que esto no era solo sobre él. Era sobre algo más grande. El otro Adrián le entregó un pequeño objeto, un fragmento del espejo original. Le dijo que este pedazo lo ayudaría a regresar a su mundo, pero también lo advirtió: una vez que cruzara nuevamente, el espejo se rompería por completo. No habría más viajes, no habría más exploraciones. Esta sería su última oportunidad. Con el corazón pesado pero decidido, Adrián tocó el fragmento del espejo. La sensación de vértigo lo invadió una vez más, y cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en su apartamento. El espejo, tal como le habían dicho, estaba completamente roto. Los pedazos estaban esparcidos por el suelo, inertes, sin ninguna luz ni energía mágica. Adrián recogió los fragmentos y los guardó en una caja. Sabía que nunca podría olvidar lo que había visto, lo que había aprendido. Pero también sabía que algunas puertas debían permanecer cerradas. Por ahora. Días después, mientras limpiaba su apartamento, Adrián escuchó un leve zumbido proveniente de la caja donde había guardado los fragmentos del espejo. Al abrirla, notó que uno de los pedazos aún emitía una tenue luz. Una parte de él quería ignorarlo, dejarlo atrás. Pero otra parte, más profunda, sabía que esta historia no había terminado. Adrián decidió cerrar esa puerta. ¿Pero qué harías tú? Si pudieras explorar mundos paralelos, ¿lo harías? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más aventuras increíbles.